Jacaranda Correa es licenciada en Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuenta con una maestría en Ciencia Política en el Instituto de Altos Estudios en América Latina de la Universidad Sorbonne Nouvelle Paris III. Ha colaborado como periodista y productora durante 20 años en la televisión pública, incluyendo Canal 11, Canal 30 y Canal 22. Su trabajo ha sido reconocido con distintos premios, incluyendo el Premio de Derechos Humanos Rostros de la Discriminación, el mejor documental cinematográfico en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, así como mejor dirección femenina en el Festival de Cine de Bilbao. Encabezó la producción de la primera muestra internacional de video y documental sobre mujeres en 2012. Creó el Laboratorio de Experimentación Audiovisual Lab 22 del Canal 22 y es miembro de la Cátedra Latinoamericana de Narrativas Transmedia. Actualmente conduce y es director editorial de la emisión de jueves del programa Debate 22 y es colaboradora semanal en Astillero Informa. Hola, aquí estamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos de invitada una mujer muy creativa. Ya vieron en su biografía, periodista, documentalista, colega de los medios públicos. Bienvenida, querida. Gracias, querido John. Un placer estar contigo. Eres una gran comunicadora. Muchas y aquí gracias. Es tu casa. Además, eres egresada de la UNAM. Soy Puma de corazón. ¿Recuerdas tus tiempos de estudiante? Sí, claro, cómo no. Fíjate, ahora que venía para acá, cada vez que entro a la UNAM, para mí es, no sé, entro como en un túnel de memoria, de recuerdos, de cosas muy, muy hermosas en esta universidad. Di clases también, un rato. Di clases en la Facultad de Políticas, luego en el posgrado, en el SUA, y luego pues ahí como que algo pasó y no he vuelto a regresar a dar clases, pero pues esta es mi universidad. Pues tienes que regresar acá. Sí, Tenemos me encanta. Unas cátedras muy interesantes en el programa Democracia, el PUEX. Ah, pues ahí me apunto. Y en la Facultad de Ciencias Políticas, comunicación sigue siendo pues la carrera más importante de la Facultad de Ciencias Políticas. La mitad de los estudiantes estudian comunicación. Sí, ¿no? Y es interesante, pero yo creo que ahí hay que ver cómo se va a replantear el mercado, ¿no, John? O sea, pienso, porque fíjate que yo también doy clases, no ahora en la universidad, pero en otras universidades, y me doy cuenta que el mercado de la comunicación se ha transformado. Estuve dando clases en una escuela privada que tiene una vertiente de comunicación transmedia. En la UAM también estuve por ahí y además asesorando una tesis porque pues como que he estado muy metida en todo esto que tiene que ver con la multiplataforma. Es muy importante eso porque tradicionalmente un plan de estudios de comunicación o de periodismo es preparar pues profesionales para que los contraten en el periódico, en la televisión, en la radio. Y pues, no es que no haya plazas, pero cada vez menos. Se ha transformado, y ahora, ¿no? Este concepto del transmedia, ¿qué significa y qué implica? O multiplataforma. Mira, en realidad, fíjate que cuando yo empecé en esto, 2014, 15, estábamos entendiendo lo que estaba ocurriendo a nivel de la convergencia digital, ¿no? O sea, pues lo que hacemos ahora, tanto tú como yo, o sea, es trabajar o tener contenidos en múltiples plataformas. Y algo que no se ha logrado, que es como, digamos que la punta de lanza de toda esta tendencia, es realmente hacer partícipes a las audiencias, pero no solo partícipes de qué opinas, dime, tal, no, sino realmente hacer una especie de co-creación o de una colaboración para hacer que nuestras audiencias puedan retroalimentar nuestros contenidos, ¿no? Es algo increíble, pero ahí es en donde yo creo que está todavía el hueco y la falla, aunque la multiplataforma pues lo hacemos, haces un programa de tele, escribes, tienes un programa de YouTube, ¿no? Y creo que todavía las televisoras, ¿no? En el caso de nuestras televisoras públicas, ahí todavía como que me parece que hace falta dar un Les falta dar el salto, salir del estudio y bajar a ras de tierra. Invitar a las audiencias a crear, o sea, ser como más innovadoras y más creativas. Nosotros, no sé si recuerdas, el primer programa que tuve en el 11, en 2019, teníamos público dentro del set y grabábamos, transmitíamos en vivo. Una especie como de talk show, pues, así ese formato
Aquí mismo, fíjate, en este programa teníamos en la última sección siempre estudiantes Muy bonito, que nos ¿no? preguntaba, Sí. nada más que con la pandemia se cortó, pero ahora que me estás interpelando, vamos a volver Por a invitar a los favor. estudiantes para que estén Eso aquí, es- porque eso eso es es muy muy bonito. lindo, romper con la cuarta pared, como dicen Exacto. en el teatro. A ver, pero entonces tenemos nuevas formas de comunicar, Sí. multiplataforma, etcétera, pero todavía los principios básicos del periodismo, principios deontológicos, de honestidad, de investigación, todavía son los mismos, ¿no? Sí. O ese también lo tenemos que No, cambiar. no, yo creo que, o sea, yo creo que ahí tenemos una base fundamental. Ciertamente hoy pues, se han trastocado, aunque yo creo que en nuestro país, ¿no? La historia del periodismo en México es una historia de claroscuros, ¿no? Una historia de un periodismo cercano al poder, ¿no? Un periodismo que se creó al amparo de muchísimos intereses políticos, económicos, ¿no? Y pues hoy vemos como que todas las, digamos que esas deficiencias, pero me parece que lo que hoy vivimos, y lo he conversado con varios colegas, creo que estamos viviendo un momento en el que estamos todavía entendiendo cómo se transformó el espectro mediático, cómo se han ido transformando también las formas de comunicar, de hacer periodismo, el ingreso de gente a YouTube, a las plataformas, ¿no? A las redes sociales. Y eso, pues, rompió, me parece que este monopolio, yo creo, de estos grandes medios que comunicaban, ¿no? Y a partir de una serie de intereses que se fueron construyendo a lo largo de los años. Eso es cierto, evidentemente se ha roto con la teledictadura y no solamente son unos cuantos que en forma ya somos muchos, pero aquí estuvo, por ejemplo, hace unas semanas Jonathan Pérez, Sí. ¿no? Que él decía muy claramente que YouTube no es suficiente, ¿no? Que tenemos que llevar la batalla a los grandes canales. Yo también ¿no? lo pienso. No deberíamos caer en una autocomplacencia de como que ya ahora hay No. muchas voces comunicadas, ya puedes, si buscas, puedes buscar, encontrar lo que quieras, pero la gente sigue sometida a una línea desde la radio, la televisión y también la radio. La radio está muy controlada con pues, un mensaje dominante, entonces sí hace falta pues una reforma de medios, democratizar las cosas. No deberíamos quedarnos tranquilos con este rinconcito que ya ocupamos, ¿no? Aunque por otro lado, pues sí, hay que aprovecharlo. Y en ese tema de la educación de los estudiantes, pues sí, no deberíamos enseñar solamente cómo hacer un reportaje, sino también cómo difundirlo, cómo divulgarlo y cómo llevarlo hasta la audiencia, ¿no? Todo el circuito, ¿no? Es que eso se ha vuelto, yo creo que mucho más complicado, porque yo todavía vengo de una televisión en la que tú hacías tu programa. Claro. Y te conformabas con quien te viera, ¿no? Digo, nosotros en el Canal 22, te cuento, tuvimos un primer experimento, fíjate, en el 2007, de hacer un primer ejercicio de televisión interactiva con un programa que yo hacía que se llamó El Rotativo. Y entonces, desde ahí, pues yo tenía un equipo de mucha gente creativa, jóvenes, locos, que queríamos ahí entender qué estaba pasando con Internet. Y entonces hicimos una plataforma digital porque queríamos hacer televisión e Internet. Claro. ¿Quién sabe qué hacíamos ahí? Eran unas locuras. Pero ahora la chamba se ha vuelto doble, ¿no? Como tú dices, haz tu programa. Digo, no solamente es tu programa, contactas, estás mandando WhatsApp, tu propia agenda, y luego cómo lo difundo, lo subo a una red, lo subo a la otra, luego lo redifundo a través de YouTube y luego lo comparto a mis propios invitados. O sea, es un trabajo enorme a partir de esa ampliación de plataformas, y yo me pregunto si eso es suficiente para ganar estas batallas culturales que tú dices. Y luego uno te hace sentir que es tu responsabilidad, ¿no? Y lo es, en realidad. Pues sí. La cosa, y yo siento... Sí, ¿no? Compadezco a los community managers, ¿no? A los que manejan las redes, porque cada día hay una nueva red, una nueva forma de postear, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, puedes difundir tu programa por Twitter, por Facebook, por YouTube, por TikTok, ya está el Twitch, ¿no? Está los Threads, ¿no? En cada uno de esos programas también hay como 2, 3
formas diferentes que puedes publicar, tu reel, tu story, tu quién sabe qué, yo ya perdí la cuenta. Sí, A mí no, sí. me encantaba el Twitter, pues ahí estaba, pero ahora de repente es una qué cosa tan infinita horrible. y se comercializa cada vez más, ¿no? Tienes que pagar pautas para colocar, etcétera, si no eres de alguien ya famoso, o sea, no es tan sencillo. Y ese mito de que es simplemente tener una personalidad genial, ¿no? Hacer tus lives, Sí. que sí hay algunos casos, pero eso le hace sentir a todos que cualquiera lo puede hacer, y si cualquiera lo hace y fracasa, entonces ya se siente mal, ¿no? O sea, es una cuestión como de autoestima que te va minando, ¿no? Esa lucha por los likes, etcétera. Y es todo un enredo terrible para los jóvenes hoy en particular, ¿no? La psicoesfera, como diría Bifo Berardi, que es uno de mis grandes pensadores, de mis grandes escritores, y que él justamente cuestiona esta sobreinformación y esta locura, ¿no?, por la que nos volcamos al querer propagar información por diferentes plataformas, y la pregunta es si realmente esa propagación o multipropagación realmente nos está ayudando a enviar un mensaje correcto, y si desde ahí somos capaces de entablar batallas culturales importantes, que yo pienso que no sé tú, pero... ¿Cuál es la batalla cultural? ¿Cómo la definirías, la batalla cultural que tenemos que dar, y luego ya cómo ganarla? En este momento, por ejemplo, yo pensaba en algo que podríamos vivir en México, ay, ojalá que no, pero lo que ha ocurrido en muchos lugares, Chile, ¿no?, que es un país cercano, Pinochet, ¿no? O sea, la dictadura de Pinochet, y que hoy haya un país dividido por pensar que se hizo lo correcto en una dictadura, ¿no?, y que se ponga en entredicho la figura de Salvador Allende, me parece que es digamos que una batalla cultural perdida de la izquierda. En la elección de Boric, aquí estuvo la embajadora Beatriz Sánchez, periodista, candidata en su momento a la presidencia, incluso constituyente. Ella es la embajadora de Chile aquí en México, platicándonos de la situación. Cuando ganó Boric, ganó por 3-4% sobre Kast, que justamente es una especie de negacionista. La primera vuelta la había ganado Kast, ¿no? Así es, pero ya para la presidencia ganó Boric, pero por poquito. Hace un par de semanas estuvo aquí el embajador también de Argentina, Carlos Tomada, y pues obviamente los diplomáticos tienen que cuidar mucho las formas, pero a mí me abrió los ojos un parte de la agenda de Javier Milei, que ganó la anteprimera, no es la primaria, pero es la anteprimaria, no, las elecciones paso. Milei es un negacionista abiertamente con respecto a la guerra sucia en contra de los militantes de izquierda durante la dictadura argentina. Bolsonaro llegó muy cercano también a Lula, tienes a Trump. La derecha en Francia. Aquí acaba de lanzarse al ruedo Eduardo Verástegui con un discurso similar. Entonces, esa es la batalla cultural de que tú estás hablando. Yo diría que sí, pero ¿sabes por qué? Porque creo que estamos ante un proceso, o sea, el fracaso, digamos, que de este capitalismo este capitalismo exacerbado llamado neoliberalismo, o sea, estas 2 décadas de un neoliberalismo tremendo, en donde se apostó, digamos, a una lucha más bien donde la política perdió un cierto espacio frente al libre mercado, ¿no? Creo que ahí se perdieron muchísimas cosas, y en ese punto yo creo que la gran decepción que ha sido digamos que este capitalismo exacerbado o este neoliberalismo ha llevado a batallas identitarias enormes, ¿no? Apostando por autoritarismos, ¿no?, para que den más seguridad a la gente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente el capitalismo neoliberal de alguna manera lo que provocó fue una pobreza, ¿no? Y esta pobreza llevó a inseguridades, a un montón de cosas, y ahí pues la gente exige autoritarismo, no cree en los partidos, no cree en los políticos, que también tienen su culpa, ¿no? Pero sí creo que ahí es una batalla importante en donde creo que pues estamos a contracorriente intentando atrapar, ¿no? No sé si la hayas visto, pero nosotros hicimos UNAM Canal 22. Sí.
un documental. Ahorita hablamos de tus documentales, pero primero te presumo Sí, el mío. no, Se sí, llama sí. El Proyecto Neoliberal. Cultural del Neoliberalismo. Exactamente. Ahí está en el YouTube, justo de Canal 22, en que hacemos una reflexión un poco sobre este tema, de cómo el neoliberalismo no fue solamente el tema de la privatización, la corrupción, Exactamente. sino que también han buscado moldear otras subjetividades, otras maneras de entender y ver el mundo, individualistas, Totalmente. racistas, competitivas, consumistas, dividir, atomizar la sociedad y acabar con las luchas sociales por la justicia. Absolutamente. ¿No? Y eso es muy importante, recuperar, que en México debería ser fácil porque tenemos un legado de tantas batallas colectivas por la justicia, la revolución, las cuatro transformaciones de lo cual se habla tanto. Pero en fin, cuéntame, entonces vamos al tema de los documentales. Tú tienes una larga trayectoria, estaba revisando, no pude ver todos tus documentales, pero estaba viendo algunos de ellos y me parece fascinante porque el cine documental, luego la gente piensa que es pues, aburrido, ¿no? En realidad, bueno, puede ser aburrida, así como una película normal puede ser perfectamente aburrida, pero llevar la información a la gente a partir de una investigación a fondo, cuéntame tu experiencia, pues es muy importante lo que haces. Fíjate que yo creo que ahí hay un producto cultural que me parece importantísimo porque yo lo viví, ¿no? O sea, con los temas que he manejado. Ahorita estoy un poquito detenida porque me volqué desde el 2018, desde que ganó este gobierno, a la vida más mediática, ¿no? Pero digamos que, el tema de la transgeneridad, que en el momento en que hice, por ejemplo, mi ópera prima 2010, que todavía las narrativas transgénero, ¿no? Y toda esta lucha identitaria no estaba en las agendas como hoy, pues imagínate lo que eso significaba, tiempos de Calderón, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que cuando hice este documental, que para mí fue una cosa muy importante. ¿Cómo se llama? Morir de pie. Morir de pie. Así es. Yo experimenté una cosa fascinante porque sí creo que los documentales, que tienen dos posibles vertientes. Hoy estamos muy acostumbrados a ver cierto tipo de documentales en Netflix y que no solamente es ese tipo de documentales los que producimos, porque también hay otro tipo de documentales que son más historias, más películas, o sea, más documentales cinematográficos que no solamente hacen investigaciones, sino que cuentan una historia desde un punto de vista. Y en el caso de Morir de pie, que es una gran historia de dos mujeres extraordinarias, ¿no? Una de ellas, Irina Layevska, que decide hacer toda una transformación de identidad, ¿no? Me parecía que todo lo que comunicó ese documental en ese momento, la discusión que abrió, el vínculo emocional que se logró con la gente que lo veía, a mí me pareció fascinante, ¿no? Porque te abre una puerta desde la emoción, desde otro lugar, para poder hablar de un determinado tema. Y muchos otros, porque digamos que están como todos mis documentales cruzados por el tema del género, fíjate, curiosamente, ¿no? De la diversidad genérica, también el género, hablando de las mujeres, las violencias, en fin. Pero sí son, creo yo, que productos culturales que te ayudan a conectarte de una manera muy cercana con la gente. Y ahí yo creo que, pues, en fin, hay la misma polarización o la misma discusión que a veces, como tú dices, se piensa que hay documentales que son muy aburridos, que algunos sí son, ¿no? La verdad. U otros que son, pues, como que son solo los documentales que vemos en Netflix y no solamente son esos, ¿no? O sea, hay una diversidad, ¿no? Y lo más curioso, John, es que la mayoría de los documentales que logran triunfar y logran decir cosas importantes se ven más en festivales internacionales que acá en México. Hay una anomalía ahí que no hemos logrado resolver. Vamos a seguir abordando este importante tema que señalas al final, en general, el tema de los documentales, el periodismo, la conciencia social. Ahora, después de un breve corte, aquí estamos con Jacaranda Correa, periodista, documentalista. Aquí seguimos con Jacaranda Correa, gracias a ti, Jacaranda. Decías algo importante al final, una denuncia, o por lo menos una crítica, una reflexión, de que aquí en México no apreciamos suficiente
al documental, ¿y te hablas más bien como del gobierno, del círculo de críticos, de los espectadores, o a qué te refieres? Pues hay un círculo vicioso del que hemos hablado, por lo menos en la comunidad cinematográfica, desde hace muchísimos años, ¿no? Y tiene que ver en que no hay una política cultural redonda, ¿no? Primero, que le ponga como se hace, por ejemplo, en Argentina o en Francia, no en otros países, que le ponga, no un alto, sino que haya ciertos acuerdos con estas grandes, digamos, grandes empresas cinematográficas, que las podemos mencionar, ¿no? O sea, sí, Cinemex, sí. Claro. ¿No? O sea, digamos que estos consorcios que, pues, obviamente promocionan películas, ¿no? Películas comerciales, películas hollywoodenses contra un cine mexicano, ¿no? No me refiero a este cine mexicano de comedia, taquillero, porque la gente ubica eso al cine mexicano, ¿sabes? Es que ustedes hacen sus películas como Eugenio Derbez, dices, no, espérense, está muy bien, yo lo respeto, qué bueno que haya una diversidad de películas, pero ese no es todo el cine mexicano. Entonces, está en desventaja compitiendo con una gran película de gran presupuesto hollywoodense cuando te ponen un documental mexicano extraordinario a las 10 de la mañana o a las 2 de la tarde. Entonces, no hay manera de competir porque tú tienes que llenar unos determinados horarios, ¿no? Una semana, y tienes que mostrar que tu película es viable para que te la puedan dejar, ¿no? Entonces, no hay esta política cultural que realmente... O sea, obligar a Cinemex a transmitir forzosamente un porcentaje de... estaba una reforma de ley discutida sobre este tema, Está ¿no? todavía ahí discutiéndose, está en este proceso. El peso en taquilla famoso que nunca funcionó, o el peso en taquilla, o sea, es decir... ¿Es que se tenía que por cada entrada Cinemex, Cinemark daba un peso, ¿no? Para la producción mexicana. Ahí está, eso es magnífico. En Colombia tienen una política extraordinaria. En Francia también, exacto, sí, ¿no? Pero no lo tenemos nosotros. No. Entonces, hay varias cosas, hay varios puntos que no logran, digamos, pues hacer que el cine mexicano se vea pues, como debería, ¿no? Toda una apuesta del Estado, ahora sí, para fomentar el financiamiento para las películas y también la que se vean, ¿no? Y ahí te va otra. Porque una película no es, aunque sea un documental, no una gran producción comercial, no es cualquier cosa, lo único que yo aprendí. Bueno, aquí estamos en la tele, hay mucha gente que colabora, pero en un documental es un equipo enorme. Yo recuerdo de niño, al final de las películas, viendo toda la lista de los nombres, no puede ser que tantas personas realmente colaboran en una película. Sí. Pero es cierto, son docenas hasta cientos de personas que las de ficción intervienen. Sí, pero por ejemplo hay documentales, digo, depende de qué tipo de documental. Claro. Hay documentales donde tienes una gran película con 5 personas, o con 10, o si quieres con 50 o con 100, ¿no? Pero sí creo que hay grandes películas que, ahí te va la otra, o sea, la mayoría recibe financiamiento público, ¿no? O sea, vía el IMCINE. Y entonces eso sigue. Y eso sigue. Porque ha habido también muchas noticias falsas diciendo que el gobierno ha acabado con todos los fondos. Es un tema, si quieres ahorita lo hablamos porque ahí creo que es un tema importante, pero creo que aquí hay otro problema en donde hay un financiamiento público y entonces hay películas que van a fondo perdido, no todas logran recuperar, ¿no? Entonces debería de haber una política cultural desde las televisoras públicas en donde decir, a ver, ¿cómo le hacemos? Porque en algún momento algún director decía, ¿yo por qué le voy a pagar a un director sus pases de películas en una televisora si ya le pagó el Estado? Entonces, ¿sabes? No hay una claridad. Por ejemplo, como Televisión Española, ¿no? O sea, Televisión Española, o sea, dice, ok, bueno, yo como televisora pública voy a dar un determinado monto para que se haga una película, otra parte la da al Instituto Mexicano de Cinematografía y a partir de ahí se generan bolsas, pero acá en México, pues bueno, también tus presupuestos en las televisoras públicas son muy limitados todavía, pero lo ideal sería como se hace en otros lugares también de haber las televisoras públicas que pongan una lana y entonces pues se hace
con otro fondo, ¿no? Que pueda venir del Instituto Mexicano de Cinematografía y a partir de ahí hacer películas de veras que permitan realmente hacer algo mucho mejor, ¿no? Una analogía, quizás suene ridículo, pero creo que tiene que ver. Nosotros los académicos, sí, cuando escribes un libro y publicas un libro, para que se publique tiene que pasar por dictaminación, ¿no? De calidad y se presenta al público, pero la cuestión de económico nunca está ahí. Si tu libro se vende, se utiliza en clases, lo compran los alumnos, etcétera, está muy bien, pero el criterio para si se publica o no, y eso cuesta diseño, impresión, es de la calidad, ¿no? Y ya lo demás es el consumo de la gente. Y es interesante, yo creo que algo positivo del cine que siempre estás pensando en el espectador. Luego los académicos, justamente como tienen esa comodidad, que no tienen que vender ni pensar en sus lectores, pues escriben cualquier cosa, a veces nada más para sí mismas, ¿no? Entonces lo bonito del cine es que si tienes esa obligación de atender las necesidades y la mirada del público, pero de repente que se vuelve estrictamente comercial, que solamente puedes hacer una película que va a ser popular, ya es un límite serio, ¿no? O sea, no sé. No, y luego también tienes otro, digamos que otro financiamiento que es la carga fiscal, ¿no? O sea, a través, digamos, de ciertas empresas que deciden ¿Puedes hacer eso? A ver, explícanos cómo está eso. Sí, se puede hacer, pero aquí el problema, fíjate. ¿En qué consiste? Una empresa puede, en lugar, deducir de sus impuestos, ¿no? Donando a una productora, ¿o cómo es? A una productora. Aquí el gran problema es que ha habido un tema en el que las propias empresas, ¿no? Tú dices, ok, yo no quiero pagar bueno, no es que no quiera pagar impuestos, en vez de darle al gobierno, al SAT directamente, voy a invertir pagando la producción de una película, ¿no? Hay todo un proceso, ¿no? En donde, digamos que se eficine, en donde este estímulo fiscal se concursa, pero hay empresas que de pronto dicen, no, pues yo no voy a apoyar una película de luchas sociales que estén denunciando esto, no quiero lo otro, no quiero, o sea, ¿sabes? También ahí hay todo un tema. Censura también. Y ciertamente... Pero ellos pueden decidir, o sea, no es que lo donan en un fondo, se lo donan a una película, puede ser del familiar, del hijo, del productor, de la televisora o algo así. Pues sí, digo, hay todo un proceso, ¿no? Se meten carpetas, se hace todo un trabajo con jurados, en fin, pero el gran tema es que también las propias empresas no siempre quieren donar dinero para determinadas películas, entonces prefiere que si va a ser taquillera, pues nos vamos con una de... O sea, no estoy hablando mal, porque no me gusta hablar mal de estas películas que a la gente le gustan y están bien, pues todos los nobles o todas estas comerciales que son comedias. Entonces, lo que tú ves es que este estímulo fiscal, cuando tú llegas a ver una película y dices... Híjole, pues con razón luego la gente se queja porque si hay unas películas que son un pastelazo horrible, o sea, el género de la comedia que dices, bueno, y es más difícil, cada vez hay más el apoyo a determinadas películas documentales. Por medio de este fondo de estímulos fiscales. Así es. ¿No? Por ahí va el dinero, no se está invirtiendo en cine pues, social, pues. No, pero pues ahora se complejiza el escenario porque tienes plataformas como Netflix, Amazon, bla, 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 que ahora funcionan de una manera desleal, promoviendo esto que nosotros llamamos el dumping social. A ver, cuéntanos, Pues, ¿cuál es el problema con cómo funciona Netflix? Porque la gente no lo sabe. A ver, si tú tienes la mayoría de los chavos, si es que yo quiero llegar a Netflix, primero llega. Quienes están beneficiándose son productoras y productores, ¿no? Que además... obtienen y negocian los derechos con Netflix y luego no hay tabuladores que establezcan determinados pagos para ciertas personas, ¿no? A ver, entonces lo que está pasando, por ejemplo, con Netflix, que es ahora algo que estamos intentando entender, es una determinada competencia desleal, ¿no? Porque... Por ejemplo, tú dices, una producción de Netflix, ¿no? A mí me ha tocado una producción de Netflix y de pronto resulta que tiene un fondo público. Pero entonces resulta que este productor o productora decidió negociar con Netflix y entonces Netflix paga una lana, dices, no es producción de Netflix, o sea, sí es una parte de la producción de Netflix y ¿dónde quedó el fondo público que recibiste, no? Entonces, ahí hay digamos que hay una competencia desleal.
también... A ver, para entender bien, entonces, una película se hace con fondos públicos y luego no lo venden, todas. luego los productores lo venden a Netflix y el dinero se lo queda en ellos, no lo regresan al Estado, quien lo financió. O sea, el Estado tendría que tener el derecho sobre esa película. Pues ahí también, hay ¿no? un vacío, ¿no? Hay un vacío que incluso estamos tratando de entender y además, o sea... Y si yo soy un joven cineasta y hago una película maravillosa con pura generosidad de mis amigos, egresados de la escuela, etcétera, y lo llevo a Netflix, ¿qué pasa? Ay, no, pues no, obviamente no. Y mira... Si es buena y no, puede vender, pues, ¿o porque qué pasa? no hay una competencia abierta, o sea, todo se ha hecho a partir de determinadas, como decíamos algunos colegas, determinadas cofradías, o sea, ciertos productores, ciertas productoras, totalmente. Y además estamos viviendo momentos, ahora estas plataformas son como la tele de antes, cuando se pagaba, pues como cuando pagábamos la televisión, el cable. El cable, ¿no? Y lo más peligroso, que es lo que estamos viendo ahora, y es una de las grandes discusiones, es la estandarización de los contenidos, ¿no? Regresamos a eso que me parece muy interesante, por lo que tantos años discutimos y peleamos, que era generar cine de autor, generar un documentales que le dieran la vuelta a, digamos que a determinados formatos, no porque estén mal, sino porque hubo un tiempo en el que las televisoras crearon un formato determinado de documental, ¿no? Y bueno, había unas peleas de que si eran más reportajes o documentales, digo, sin meterme en eso, eran como determinados formatos. Entonces, se logró generar un cine de autor muy potente desde principios de los años 2000, y en eso han ayudado muchos festivales como Ambulante, DocsMX, Sanate, en fin, hay muchos festivales que han ayudado a potenciar este cine de autor, pero ahora resulta que las plataformas estandarizan los contenidos, y si tú ves los documentales que ahora se presentan en estas plataformas, todos son iguales, nada más que muy bien realizados, pero es un formato televisivo, reportajoso, ¿no? Con este género que ahora se me fue el nombre del género. True crime. Exactamente. De los crímenes así verdaderos contados como documental, ¿no? Toda, digamos que la parrilla de documentales, en su mayoría, están trazados, ¿no? por este género, y además creados con una hechura, que están muy bien hechos, o sea, no estoy diciendo que no, pero me parece, y lo hemos discutido porque nos hemos reunido con varios colegas, ¿no? Hablar de esto que de alguna manera también nos parece que es una suerte de retroceso al pensar que es el único, digamos que la única manera de contar documentales. Es que es el morbo, es Pues sí. el hecho que sea relatar un crimen existente, que te enteras, etcétera, pero yo casi no me referiría desde mi ignorancia, a eso como un documental. Yo cuando imagino un documental, más bien es relatar una historia humana más allá de un incidente, ¿no? O sea, realmente... Pero entonces hay que recuperar ese espíritu originario, no sé, clásico del que lo documental, vemos en ¿no? muchos festivales, o sea, acaba de pasar, bueno, todavía está viajando por algunos estados el Festival de Cine Ambulante, donde ves una cantidad de cine de autor increíble, de DocsMX, Sanate también, o sea, bueno, el Festival de los Cabos, que tristemente se suspendió, ¿no? Pero creo que los espacios de los festivales también nos ayudan a ver que hay un cine, ¿no?, que se hace desde otras miradas y con otras temáticas. ¿Y las condiciones laborales de los documentalistas, cómo se encuentran? Pues mira, justamente ahora, a propósito de una serie de reflexiones que hemos tenido, no solamente con eso que te acabo de decir sobre las plataformas y este dumping social que se está ahí como pues fomentando, que es tremendo, ¿eh? Y cuando dices dumping es como de basura, pues, o sea, que están llenándonos de productos chatarra, ¿no? Productos chatarra también, pero en condiciones de mucho desequilibrio para quienes trabajan, ¿no? En
digamos que en los hacedores de documentales, Claro. los realizadores, editores, etcétera, ¿no? Sobre todo en estas plataformas. Y justamente frente a un panorama, pues no solamente en México, sino global, ya viste la huelga que hicieron los Claro. escritores en Estados Unidos, para mí me pareció un gran momento. En México estamos intentando justamente tomar ese gran momento de reflexión y pues estamos armando un sindicato, trabajadores del cine y del audiovisual, es única, así son sus siglas. Y bueno, al frente está Patricia Arriaga, está Juan Carlos Rulfo, está Lucia Carreras, hay varios colegas ahí, pero fíjate que lo importante, John, es que esto nace de un momento que muy poca gente sabe y que es la reforma laboral del 2019. Claro. Esta reforma laboral de 2019, entre muchas otras cosas, promueve algo que me parece que es, digamos que un momento en el que tendríamos que estar muy pendientes y tiene que ver con la democratización de la vida sindical. Claro. Se abrió la puerta por primera vez en un país en el que, por supuesto, no creemos en los sindicatos, porque hemos tenido sindicatos charros durante años, ¿no? En el que tenemos la posibilidad realmente de tomar pues las riendas de nuestro destino, las riendas de nuestras cuestiones laborales en las manos, ¿no? Y a partir de ahí echar a andar sindicatos reales, no charros, ¿no? Porque hay toda una propuesta que se hizo desde la Secretaría del Trabajo para independizar un proceso a través de un centro de registro y conciliación donde se pueden registrar quienes quieran, así lo hemos hecho como documentalistas, ¿no? Te registras en un sindicato y se hace todo un proceso de legitimación, porque entonces te exigen, si tú representas a tantos, fírmale, haz tal. O sea, hay una democratización. Y cualquiera que quisiera hacer un documental tiene que recurrir al sindicato. No necesariamente. Y garantizar situaciones no necesariamente laborales está básicas, abierto, ¿eh? o sea, estamos, digamos que en un proceso. Quienes están ahorita al frente, bueno, Patricia Arriaga, esta gran productora que trabajó muchos años en televisión también, en Canal 11, ella está como secretaria general, ¿no? Y hay diversas áreas que se están apenas formando. Y eso va a ser muy importante. Para mí es un gran parteaguas y es un gran momento de la vida. Magnífico, es una gran noticia, aunque Sí. te van a acusar de comunista y rojilla, rojilla, No, revoltosa y y todo lo demás. Porque claro, nadie cree, o sea, obviamente todo el mundo piensa que los sindicatos inmediatamente es la CTM, la CROC, la CNOP, no, o sea, se trata de otra cosa, Sí, de no, claro. verdad, ¿no? No, es muy importante. Muy importante. Y sobre todo en un gremio así, en una industria tan descentralizada, donde puede haber tantos abusos y desigualdades, ¿no? Frente Y a además, estas grandes corporaciones. ¿Sí? Perdóname que te interrumpa, nomás para hacer un apunte. ¿Sí? Esta misma reforma y este sindicato que se está haciendo también sigue unas reglas en las que se está promoviendo, gracias a esta reforma laboral del 2019, de paridad de género. O sea, que sean mujeres quienes tomen las diligencias sindicales. Excelentísima. Pues vamos ahorita a un segundo corte y regresamos muy pronto para seguir este fascinante diálogo con Jacaranda Correa en unos minutitos. No se vayan. Aquí seguimos con nuestra estimadísima amiga, colega, Jacaranda Correa. Gracias, Jacaranda, por seguir con nosotros. Platícame más en concreto de tu obra. Estamos perdiéndonos en las nubes, sí, la teoría. Estamos como en... Pero dinos, cuéntanos, bueno, ya hablaste un poco de Morir de Pie. Tienes otros documentales, Dulce Infancia, por ejemplo, un documental reciente. ¿Sobre qué fue eso? Bueno, Dulce Infancia es un documental que ya ha haber sido como 2013, yo creo no es tan reciente, pero habla sobre el tema, todo el problema de la industria chatarra en la época de Calderón. Muy importante. Y entonces los hicimos, ese documental yo lo produje, estuve ahí metiendo toda la producción creativa y pues habla, digamos, a partir de testimonios, de historias de dos pequeñitas, ¿no? Y de sus familias, pues de todo este problema de la obesidad y de lo que implica, ¿no? A partir de, pues, de una industria de comida chatarra que pues creció bajo el amparo del poder y un montón de corrupción, ¿no? Entonces,
pues este documental habla de alguna forma o sea, son historias de dos pequeñas y de sus familias y de todos los problemas a los que se enfrentan médicamente, en la escuela, el bullying que les hacen, y también todo un tema cultural que es difícil contrarrestar en medio de un, como llaman los especialistas, ambiente obesogénico, ¿no? Porque te paras en el Oxxo de cada esquina y pues ahí encuentras pura comida chatarra, ¿no? Entonces es todo un ambiente obesogénico, toda esa disputa que se dio en las escuelas de cómo sacar, ¿no? De las cooperativas estos alimentos, ¿no? Entonces, eso es uno de estos documentales. También hay un documental muy importante, Había una vez, que es un documental testimonial que yo hice en el Estado de México, sobre violencia de género. Otro titulado Y se fue, que hice también en la Sierra de Zongolica, en un lugar increíble, porque está habitado solamente por mujeres, abuelas todas ellas, a cargo de niños que están semihuérfanos, porque las mamás escaparon de ese pueblo hacia Estados Unidos en busca de dinero, escapando de la violencia de sus maridos, buscando más dinero, y en el mejor de los casos cumplen con su meta, les mandan dinero a los chavitos que se quedaron con las abuelas, y en el peor de los casos nunca más vuelven a saber de ellas, ¿no? Entonces todos los niños hablan de sus mamás y cuentan y dice, y se fue. Entonces por eso ese documental se llama Y se fue, ¿no? Que es una cosa muy dura, muy triste, pero también como muy resiliente, porque toda la historia está contada a partir de la vida cotidiana de estos niños que se quedaron ahí con sus abuelas, sin sus mamás, ¿no? ¿Y cómo escoges tus temas? ¿Te llegan a ti o tú vas a buscarlos? De las dos maneras, ¿no? Yo creo que también como periodista, que o sea, digamos que mi fuerza viene del periodismo, y a partir de ahí, pues indagas y vas buscando, ¿no? Vas enterándote de determinados momentos, ¿no? Y yo creo que es una mezcla, ¿no? Que te llegan a ti y algunos sabes que ahí puede haber una historia y entonces vas en busca de esa historia, pero yo siempre pienso que el trabajo más importante de un documentalista reside, o más bien la fuerza de un documentalista reside en esa magia que envuelve cuando una historia llega hacia ti, ¿no? O sea, un documental es un viaje muy personal y esa historia llega hacia ti, y es un poco lo que me pasó también con Morir de Pie, con Y se fue también, y con otras cosas que ahora también estoy trabajando. ¿Y escribes todo el guión de principio a final, grabas y luego ajustas, o al contrario, grabas así, dejas que la cámara te lleve por los diferentes vericuetos bajo una idea general y después ya se acomoda al guión, o depende del caso? Que es fascinante, te digo, esa única experiencia que tuve participando como productor, como guionista, junto con Rafael de Vía Migallón, que es el director de nuestro documental. Es increíble porque no es el mismo proceso que escribir un libro. Escribes un libro, lo puedes revisar, editar, mover aquí y allá, pero en un documental, bueno, supongo que en el cine en general, se puede cambiar todo. O sea, Sí. la idea con la cual empezaste puede ser totalmente diferente como terminas. Ese proceso creativo me parece alucinante. Sí. Cuéntanos un poco de eso. Fíjate que en el documental se hace mucho trabajo de escritorio, ¿no? Mucho trabajo de escritorio. No es que hagas un guión como tal, ¿no? O sea, vas escribiendo muchas cosas, líneas argumentales, ideas, procesos, personajes, por dónde quieres contar la historia que quieres contar. En fin, entonces es un trabajo de escritorio de muchas hojas, en donde vas tirando, ¿no? Como una serie de ideas, escaleteas también, o sea, y depende, porque hay directores o directoras que dicen, yo no hago nada, yo directamente, una vez que tengo claro qué voy a hacer, a dejarme sorprender por la realidad, que eso también es maravilloso del documental, ¿sabes? Porque no puedes tener todo controlado, y entonces, por más que conozcas a tus personajes, ¿no? Llegas al momento de la grabación y de pronto te estalla la realidad enfrente, y ese momento de sorpresa y de magia
creo que es incomparable con cualquier Claro. otro proceso, ¿no? Y es muy O bonito. luego el material llega a la fase de edición y se ve muy diferente como pensaste que era a la hora de Sí. grabar, entonces ya te Exactamente. interpela de otra forma. Así es. Cuéntame ahora de los últimos 6, 7 años, ahora que has estado metido más en el periodismo político, el Sí. debate. ¿Qué vislumbras rumbo a 2024? Dos mujeres. Dos mujeres. Quizás Dos algunos mujeres, otros un camino, candidatos, como así. diría la canción. Seguramente habría otros varones por ahí que aparezcan, pero ahorita pues, Claudia Xochitl, ¿no? Sí. Tendremos una presidenta mujer, ¿eso te emociona? Desde ¿Qué luego, te ¿no? dice? Ujú. No, yo creo que es muy emocionante y sobre todo es como genera una gran expectativa, ¿no? Yo me pregunto y digo, ¿cómo va a ser cómo sería una mujer gobernando este país, dándole órdenes, ¿no? Ujú. A su propio equipo o a una serie de personajes habituados, pues a toda una forma de gobernar, ¿no? Con determinadas ideas, ¿no? Yo creo que eso va a ser fascinante. También me preocupa cómo va a ser que una mujer se enfrente dando órdenes a mandos militares, ¿no? Yo digo, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo va a ser digamos que este ejercicio, ¿no? Y sin duda va a ser un momento que no vamos a olvidar, ¿no? O sea, yo creo que nos vamos a enfrentar a muchísimas cosas muy difíciles, sobre todo porque venimos de una presidencia con un liderazgo fuertísimo y entonces yo digo, bueno, sí está interesante ver a una mujer como gobernanta, como presidenta, ¿no? Pero ¿cómo va a llenar ese espacio de un liderazgo social tan fuerte, poderoso y apabullante? Y en un sistema patriarcal absoluto, pues ya lo dijo Marcelo Ebrard en el conflicto interno de Morena, dijo, yo no me voy a someter a esa señora, ¿no? Lo dijo Tremendo. así. Bueno, pero es la voz de varios, ¿no? De Sí. varios hombres así de, a mí esta señora me va a venir a dar órdenes. Exacto, eso trae a colación toda una cultura política que no es de una u otra persona, sino de Totalmente todos nosotros, machista, que se patriarcal, reproduce, y superar eso va a ser Sí. difícil, un reto emocionante, ¿no? Un reto muy, Justamente. muy emocionante y creo también que eso, o sea, además sí, es un reto y es una gran responsabilidad porque estar al frente como mujer hay que demostrar que por el hecho de ser mujer no estás exenta del ojo público, que por el hecho de ser mujer tienes que cuidar mucho las formas de no caer en corruptelas, en nepotismos y en todas estas cosas, Claro. porque sería una gran tragedia, ¿no? Ahora, Xochitl y Claudia, las dos son mujeres, pero No, nada que representan ver. agendas muy distintas. No, agendas muy distintas, ¿no? Yo creo que, fíjate, a mí me parece muy interesante que en el caso de Claudia, pues tienes pues es una mujer joven que no viene del PRI, como Claro. normalmente, pues tenemos toda una cultura que viene desde ahí. Es universitaria, es una investigadora, es una mujer con una perspectiva, creo yo, distinta. Y pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa porque hay un reacomodo de alianzas, de juegos, de muchas cosas que estamos viendo que ahora justamente están así en el estira y el afloje. ¿Tú crees que ¿no? Xochitl sea feminista? Ay, ¿Tenía una no. agenda de género o no tanto? Pues me parece como un nivel muy pobre, ¿no? Realmente me parece, ay, pues es como una farsa ahí mal hecha, ¿no? Yo la verdad no le creo estas cosas, aunque bueno, ella ha dicho que bueno, o sea, el sumarte a votar a favor, digamos que de la libre decisión, ¿no? O sea, por el derecho a decidir, qué bueno, ¿no? Yo creo que aquí se trata de ver qué vamos a entender por quien se asume feminista, ¿no? Claro. Yo creo que eso es muy importante y Xochitl me parece que no lo es, ¿no? De ninguna manera. Y entonces, pues vamos a ver cómo van a ir trazando sus agendas cada una, ¿no? Y a Claudia le faltaría quizás también poner más en el centro esta agenda. Fíjate ¿no? que hace poco yo le seguí la pista en un encuentro que hizo
se llamó la Internacional Feminista. Sí, claro. Y ahí empezaba a delinear su pensamiento al decir que ella forma parte de un feminismo humanista, ¿no? Okay. Fue la primera vez que yo la escuché utilizar la palabra. Yo creo que mantuvo mucha cautela porque el propio presidente nunca se asumía como feminista, sino como humanista, y siempre decía que digamos que por encima de cualquier pequeño grupo estaba un proyecto social general, ¿no? Pero yo creo que hoy por hoy los feminismos en el mundo han demostrado que tienen una gran fuerza y que su agenda empieza a acaparar muchos otros frentes, ¿no? Bueno, incluso Andrés Manuel, todo mi cariño y admiración por lo que se representa, pero ha cometido errores terribles en esta materia. El otro día, cuando fue hace un mes, en la mañanera, se declaró víctima de la violencia de género. Lo cual es muy complicado, ¿no? Víctima de violencia, de agresiones, sí, por supuesto, sociales, racistas y clasistas incluso, ¿no? El tabasqueño del sur que gobierna, los fifís, etcétera. Pero en el tema de género, pues no es su fuerte necesariamente. Y Claudia sí lo tiene, sí tiene el conocimiento. Pero todavía no la veo yo ahí. Y yo creo que ese momento me pareció muy importante cuando ella asumía una suerte de feminismo humanista, ¿no? Y insistía en esta frase del presidente: por el bien de todas, primero las pobres. Ok, pero digamos que no perdamos de vista que el feminismo tiene muchas otras expresiones ecologistas, o sea, medioambientales, anarquistas, o sea, es muy grande. O sea, son muy grandes los feminismos. Entonces yo creo que desde ahí hay que comprender lo que significa, digamos, que este movimiento global y todas las resistencias que desde ahí se han generado, porque ahí hay muchos movimientos sociales que yo pienso, y esa es una de las grandes batallas que tiene pendiente todavía la izquierda en este país, es tomar la mano de los movimientos sociales. John, tú estarás de acuerdo, porque todos los movimientos sociales acompañaron a la izquierda durante todo este tiempo, y hoy hay muchas que se sienten un poco, digamos que un tanto no escuchadas, ¿no? Entonces ahí esa es una deuda pendiente, y los feminismos forman parte de estas resistencias sociales, ¿no? Sí, claro, ese tema de que una transformación histórica, para tener pies y duración y continuidad, necesita arraigarse en la sociedad, no puede quedarse como un mero ejercicio electoral de recambio de un partido por otro, y nuevas personas que podrían ser muy honestas, pero si no tienen esa raíz en los movimientos sociales, pues no van a tener la fuerza para continuar. Y estoy de acuerdo, el movimiento feminista y los movimientos feministas son, pues, la vanguardia, si quieres usar un término clásico, son los que nos pueden incluso liberar a todos, no solamente a las mujeres. Esto es muy importante, la lucha de las mujeres, a favor de las mujeres, nos va a cambiar a todos. Claro. ¿no? Y es que son diversos los feminismos, ¿no? O sea, porque los feminismos también hay feminismos ecologistas, indigenistas, o sea, el ecofeminismo, sí. El ecofeminismo, o sea, hay un gran ante-movimiento, y creo que no hay que perder de vista que estos feminismos han formado parte de las resistencias han sido antiglobalistas, ¿no? Anticapitalistas. Entonces, yo creo que es importante entenderlos, y ojalá, ¿no? Yo esperaría que Claudia pues está rodeada de mujeres muy inteligentes, ¿no? Sí, seguramente así se hará. Va a estar muy divertido proceso electoral. Y las patadas por debajo de la mesa van a estar, pero a la vista todo el tiempo, los odios, ¿no? En eso habrá que cuidarnos muchísimo, y ojalá, John, porque sé todo lo que has estado haciendo, ojalá que en algún momento todo este esfuerzo que se está haciendo por intentar no regular, pero poner un poquito de orden, ¿no? A estas grandes plataformas transnacionales que se reproducen en las redes sociales, porque no es posible, ¿no? Lo que pasa ahí, ¿no? Yo creo que hay que poner un cierto orden, o por lo menos discutir. Así es, pues hagamos el anuncio de una vez. Tenemos en la página web, en nuestro programa universitario Democracia, Justicia y Sociedad, pueds.unam.mx, lanzamos un decálogo
por los derechos digitales que hemos también presentado ahí en el Canal 22, y que una de las senadoras que más ha apoyado esta iniciativa es Ana Lilia Rivera, ahora presidenta del Senado de la República. Ana Lilia, Susana Harp, Antares Vázquez, diferentes senadoras, sobre todo en particular mujeres, diputados también, han estado apoyando esta iniciativa de pues defender los derechos de los ciudadanos frente a estas grandes empresas, porque antes las redes sociales uno imaginaba era nada más un espacio para la libertad de expresión, pero ahora, pero ahora más claramente son plataformas controladas por empresas transnacionales que nos extraen datos, nos manipulan las conciencias, se venden al mejor postor. Perfilan elecciones, candidatos, o sea, no son inocuas, ¿no? Lastiman a la infancia, a los jóvenes, generan todo propagadoras tipo de discursos de odio, en fin, o sea, no son cualquier cosa. Entonces tenemos que liberarnos, ahora sí como siempre luchábamos, el yo soy 132, democratizar a los medios, que todavía es un pendiente, también tenemos que democratizar a las redes sociales, y en ese camino andamos. Se nos acabó el tiempo, querida Jacaranda, muchísimas gracias. Al contrario, mi querido John, gracias a ti. Vamos a seguir pasando la bolita entre el 22 y el TV UNAM, gran diálogo que hemos estado teniendo. Y te deseo mucho éxito. Gracias. Y sigamos en comunicación, debatiendo los grandes temas de hoy, en estos diálogos por la democracia, con son tuyos, aquí en TV UNAM. Te esperamos de nuevo en 8 días.